Bueno, vamos a arrancar, son 14 y 7, creo que poco por respeto a los que siempre, como siempre decimos, a los que se anotan horario y a quien nos ha venido a visitar también y a compartir con nosotros la charla. Bueno, antes que nada está en esta charla nos acompañan varias docentes y autoridades también, además de estudiantes. Está en este caso el vicedecano, el ingeniero Damián Portaro, que no sé si querías, Damián, eh, decir algunas palabras antes de que arranquemos. Será un gusto. Gracias, David. Bueno, la verdad un gusto estar acá con todos ustedes. Bueno, lo veo a Diego, a Mariana, compañeros de la cátedra de David, a Nacho, digamos, que va a ser nuestro expositor, digamos, que va a compartir algunas experiencias con nosotros. Bueno, en primer lugar, bueno, dejarles el saludo de la decana, digamos, la ingeniera Utges, que está ahora, bueno, en una reunión de una de las comisiones del CONFEDI, del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, que están, bueno, tratando en este momento temas de las carreras de posgrado y doctorado de ingeniería. En segundo lugar, bueno, saludar la actividad, digamos, la participación de todos ustedes, el esfuerzo que hace, digamos, la cátedra y sus integrantes, la participación de la comunidad en este tipo de actividades que creo que son fundamentales, digamos, a la hora de pensarnos, pensarse por ahí también ustedes, estudiantes como futuros profesionales, y ver otras alternativas de insertarse al medio profesional y desarrollar, digamos, sus capacidades, sus potencialidades y, como lo decía el libro de Fernando, sus sueños, digamos, de llevarlos adelante, digamos, con todas las herramientas que nos da la universidad y plasmarlo, digamos, en algún emprendimiento, ya sea empresarial, social, digamos, hay un montón de formas de materializarlo. Bueno, un poco eso, digamos, obviamente esto siempre fue una política, digamos, que viene entendido en su momento David y las personas que la acompañaban en su gestión hace varios años atrás, y de alguna manera esta cátedra es, creo que, una continuidad, o intenta promover lo que en aquel momento desde la facultad se visionó de otra forma de insertarse al mundo digamos, del trabajo, del desarrollo individual de cada uno, y que proyectó, pensó, digamos, grandes actividades como fueron en su momento la conformación del polo tecnológico, esta cátedra, el vivero de empresas de base tecnológica que funciona en el marco de la universidad, y que, bueno, todas van, creo, en una misma línea de pensamiento, y, bueno, que hoy de alguna manera se sigue sosteniendo e impulsando con nuevas actividades y proyectos de la facultad. Así que, bueno, eso, bueno, lo tenemos a Nacho, digamos, una de estas empresas que forman parte hoy del polo, como decía, una de esas primeras actividades que había encarado la facultad y la universidad en su momento. Así que, bueno, dejarles un saludo y, bueno, esperando escucharlo a Nacho también en la charla. Así que, bueno, un saludo a todos. Bueno, Damián, muchísimas gracias por tu saludo, tus palabras, y entonces vamos a dar inicio. Bueno, muy buenas tardes a todos. Desde ya quienes integramos el equipo docente de las asignaturas de emprendedorismo y de seminario de emprendedorismo y proyecto de inversión, que son las dos asignaturas que tratan la temática y que hoy la facultad ofrece en carreras de ingeniería mecánica, civil, electrónica, eléctrica e industrial, y también en licenciatura de Ciencia de la Computación. Darle especialmente la bienvenida a todos. Bueno, como decía recién Damián, el equipo docente trabajamos en equipo, es la concepción de equipo y de taller que requiere incluso la formación emprendedora. La integran Mariana Laite, Diego Jaime
y tenemos el acompañamiento de Leandro Giordani, que es un adscripto a la cátedra. Bueno, dicho esto, también especialmente le damos la bienvenida a Ignacio, Nacho, como le decimos nosotros, que ya nos conocemos de algunas aventuras compartidas, como se dijo aquí, como el Polo Tecnológico. La verdad que le agradecemos que pueda agendar en su tiempo esta actividad. Sabemos que está bastante ocupado, tanto por sus actividades profesionales como sus actividades comunitarias. Ya lo voy a presentar en breve antes que dé la charla, pero bueno, especialmente agradecerles. Eh, Compartir también en el marco de qué se da esta charla abierta, que se da especialmente en uno de los temas que toca las asignaturas, pero en realidad nosotros le llamamos caminos, ya que son los que recorre un emprendedor en su paso de la idea a la puesta en marcha de un emprendimiento. En esta oportunidad ese camino es el camino de la innovación y, y queríamos contarles que, como decía la diapositiva al principio, eh, todas las personas nacen con capacidades emprendedoras, entonces poco el objetivo de las asignaturas es potenciarlas o poner en valor las capacidades de cada uno a través de diversas herramientas que facilitan el desarrollo, como decíamos, de estas capacidades y habilidades. El objetivo es ponerlos en situación de, los estudiantes trabajan a través de ideas que ellos mismos van diseñando y las contrastan con el mundo real del ambiente en el cual ellos desarrollan sus ideas. Las ideas pueden ser sociales, con énfasis en lo productivo, culturales, en fin, con toda la variedad que existe hoy. Y por último, antes ya de pasar a la charla, contarle también que en particular este conversatorio también tiene esta dinámica, porque en esa búsqueda de ponerlo en situación de, se trata de ponerlos en contacto con emprendedores que ya han recorrido el camino que suele recorrer un emprendedor. Y, y- y también enmarcarlo en el tiempo que nos toca, ¿no? Que en parte decía hoy Damián. Nosotros sentimos que, creo que como todos, que es un tiempo especial, que es un cambio de época, que en realidad busca nuevas respuestas, pero también busca nuevas preguntas, ¿no? Y que estamos pasando demasiado rápidamente de la sociedad industrial clásica, para hacerlo metafóricamente, a lo que son los makers, las industrias 4.0, los que hoy se llaman las empresas de triple impacto, que abordan la cuestión económica, social y ambiental, eh, las empresas basadas en conocimiento, bueno, todas ellas incluso con dinámicas innovadoras y colaborativas, que se van autogestionando y van transformándose muy rápidamente, y de las cuales también es un aprendizaje. A todo esto se nos suma que se lo que estamos pasando, ¿no? Esta pandemia tan fuerte que atraviesa todos los órdenes de la vida y que profundiza la complejidad del momento y los desafíos que todos tenemos en forma individual y colectiva. Así que un poco en este marco nosotros le pedimos a Nacho que comparta este conversatorio. La idea sería entonces la siguiente. Nosotros pasaríamos ahora dos videos muy cortos del Polo Tecnológico y de Texo para que ustedes conozcan rápidamente, los que no conocen, qué es cada cosa. Eh, Nacho obviamente es uno de los integrantes de hace tiempo de Texo, que es una de las cooperadoras informáticas más grande de Argentina, con sede local y en otros lugares del mundo. Es un orgullo de los rosarinos, gente joven, muy innovadora y que además tiene una vocación de contribuir a la comunidad, ya que ellos tienen Nacho en este caso asume la responsabilidad comunitaria de ser el presidente del Polo Tecnológico y participar en el mismo sentido en la Fundación Rosario. Eh,
Así que en ese sentido, bueno, nuevamente gracias Nacho. Bueno, es ingeniero en sistemas, me olvidé de decirlo, así que además un apasionado de varias cosas, entre ellos el software, y seguramente, bueno, vamos a disfrutar la charla con él. La idea sería la siguiente. Una vez que, si alguien tiene alguna duda, puede hacer las consultas por el chat, pero la idea sería que las preguntas las hagamos al final, así aprovechamos el tiempo y las hagamos por el chat. Tanto Mariana como Diego van a ir sistematizando las preguntas recibidas en el chat y al final se las pasaremos a Nacho para producir el intercambio de ideas. Bueno, muchas gracias, no hablo más. Pasamos entonces los videos y luego con el protagonista. El Polo Tecnológico Rosario es el primer complejo productivo de tecnología público-privada de Argentina que, desde el año 2000, proyecta a Rosario y su región como un centro de referencia internacional en el desarrollo científico y la innovación tecnológica. Desde el Polo Tecnológico articulamos el sector privado, conformado por unas 100 empresas socias de los sectores de software, telecomunicaciones, biotecnología, ingeniería y automatización, con el sector público, representado por la Municipalidad de Rosario y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, y el sector educativo, a través de reconocidas instituciones del conocimiento, la Universidad Nacional de Rosario y Universidad Tecnológica Nacional. Impulsamos iniciativas innovadoras de impacto territorial que promueven la asociatividad empresarial, la cohesión del capital social construido y la sinergia público-privada y la innovación. Uno de nuestros proyectos emblemáticos es Zona I, un parque tecnológico de vanguardia caracterizado por su ambiente innovador, colaborativo y emprendedor. Se trata de una iniciativa promovida por el Polo Tecnológico Rosario, que se emplaza en la zona sur de la ciudad. Zona I cuenta con 5 hectáreas que asocian empresas de base tecnológica, emprendedores, instituciones del conocimiento, el gobierno local y provincial. Las empresas de base tecnológica que se suman a este complejo productivo cuentan con unidades mínimas de 100 metros cuadrados para su radicación, acceso a los servicios del Polo Tecnológico Rosario, data center y espacios comunes para eventos y reuniones. Zona I incorpora un espacio dedicado a potenciar, desarrollar y motivar la innovación abierta. Un edificio de 800 metros cuadrados en el que se integran un Zoom con capacidad para 300 personas, una zona de coworking y un espacio maker diseñado para dar impulso a nuevos proyectos e ideas que surgen en la ciudad. Allí confluyen jóvenes emprendedores, hacedores tecnológicos y todas aquellas comunidades formadas en torno a la innovación. Esta plataforma de innovación forma parte de un proyecto estratégico regional de reconversión urbana. 30 hectáreas que incluyen un centro educativo tecnológico para la innovación, inclusión y calidad social, un área residencial, el Museo del Deporte, un parque público, áreas deportivas y de esparcimiento. Desde Zona I, el Polo Tecnológico Rosario construye futuro, apostando a la innovación y al desarrollo tecnológico como pilares para la integración de la ciudad en la economía del siglo XXI, el desarrollo sustentable y la mejora sostenida de la calidad de vida de la sociedad. Texo es diferente. Es una empresa que por muchas razones se aparta de lo tradicional. Sentimos pasión por el diseño de software y construimos sistemas que responden a las necesidades del cliente y del usuario. Nuestro diferencial es que realizamos de modo horizontal y democrático la gestión operativa, empresarial y comercial de la empresa. Eso nos da agilidad, nos posibilita adaptarnos y nos hace fuertes ante los desafíos. Desde que empezamos en 2002,
decidimos organizarnos como una empresa cooperativa para hacer software haciendo foco en entidades bancarias y financieras, organismos públicos y gobiernos, aseguradoras y organizaciones privadas con problemáticas que requieren la aplicación de tecnología como parte de la solución. A lo largo de nuestra historia, más de 100 empresas nos eligieron como el laboratorio tecnológico con el cual investigar y resolver sus realidades. Contamos con centros de desarrollo en Rosario y Buenos Aires y tenemos oficinas comerciales en Chile y Estados Unidos y más de 100 profesionales con diferentes perfiles vinculados a la tecnología. Texo es una familia que se hace fuerte cuando las cosas se ponen difíciles y que disfruta cuando los tiempos son buenos. En Texo, trabajamos con pasión. Somos Innovación Cooperativa. Muchísimas gracias, David, todo el equipo, un montón de gente conocida, muy querida, súper profesional. Las cuestiones técnicas no pueden fallar en este tipo de presentaciones, así que siempre esas fallas están. Es indicio de que todo va a andar bien. Si tenemos esas cosas, termina siendo de esa manera. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes. La idea de hoy, como comentaba David, es que charlemos un poquito sobre innovación y sobre innovación entendida en el sentido amplio de la palabra. A veces innovación tiende a asociarse a cuestiones extremadamente complejas. A veces cuando pensamos en la palabra innovación terminamos de alguna u otra manera asociándolo con tecnicismos, con cuestiones a lo mejor bastante inalcanzables, y no necesariamente tiene que verse de ese lado, sino que por el contrario tiene que pretender darnos el espacio para poder encontrar un diferencial que genere impacto en algo que por ahí no estamos haciendo o que no lo estamos considerando. Así que, si me dan un minuto, presentamos y arrancamos nomás. Ustedes me dicen cuando se empieza a ver. Ahí se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, a ver, el título de la charla es la innovación al rescate del mundo, y como les decía recién, entendida en su sentido amplio de la palabra, pero antes de arrancar, y como la idea es hablar de innovación en el sentido amplio de la palabra, me parecía interesante comenzar con esta afirmación de una investigación que se hizo en la Universidad de Oxford, que enuncia, de quizá un modo un tanto tremendista, pero que ahora analizaremos a ver si efectivamente están así o no, que el 47% de los empleos podría llegar a desaparecer en los próximos 15 o 20 años. La realidad es que todos sabemos que los títulos donde aparecen enunciados de fin del mundo bastante tremendos o bastante trágicos suelen vender muchísimo más que los que no tienen esa connotación, pero sí creo que entre líneas podemos llegar a leer que no sé si la palabra que describe de forma correcta y de forma clara es desaparecer, pero creo que de alguna u otra manera vamos a encontrar un punto medio entre todas las partes que estarán más a favor de esta afirmación y en contra de esta afirmación, de que en lugar de desaparecer esos empleos, probablemente esos empleos van a tener que reconvertirse o van a tener que empezar a incorporar nuevas habilidades, nuevas capacidades y nuevas formaciones para poder, de alguna manera, seguir utilizándose como tales. Hay trabajos y profesiones que años atrás parecían nunca tener un fin y hoy en día no son tan requeridas o necesitan de nuevas habilidades para utilizarlas. Generalmente esas habilidades tienen que ver con habilidades relacionadas a lo tecnológico, justamente. No es casual, la tecnología hoy nos cruza en cuanto minuto de nuestro día pensemos, y más en estos tiempos. Justamente David anunciaba cuando hablaba al principio y decía
estamos en un contexto particular y creo que ese contexto particular ha acelerado y ha destapado cosas que venían sucediendo, que venían pasando en relación a tecnología, en relación a cómo incorporar tecnología en los trabajos y que, bueno, de una u otra manera muchos se vieron forzados a tener que incorporarlo, muchos se vieron forzados a tener que analizar y considerar como una posibilidad cierta, reconvertir cosas que hacían en su día a día a que se vean atravesados por estos factores tecnológicos. Entonces, a ver, sobre esto, seguramente si lo abrimos, y estaría bueno que sobre el final de la charla por ahí tengamos alguna ida y vuelta sobre esto, vamos a tener las posturas a favor y en contra. Yo trato de pensarlo más desde un sentido por ahí no de titular, de noticia, sino desde repensarnos en nuestro día a día la cantidad de tiempo que la tecnología nos cruza y analizar, no sé si será 47%, si será 40%, si será 42,5%, si será 60%, veremos qué número, pero muy probablemente los empleos que hoy consideramos, las formaciones que hoy consideramos, van a necesitar una reconversión. Para ir en línea con esto, me parecía interesante traer una serie de ejemplos, una serie de casos que muy probablemente la gran mayoría de ustedes lo deben conocer. Vamos a empezar con el caso de Kodak. Kodak, una compañía vinculada al mundo fotográfico, vinculado a esos rollos, por ahí los más jóvenes, no sé si lo tienen tan incorporado, pero en su momento Kodak era la empresa que tenía prácticamente el monopolio relativo a lo que eran los rollos de fotografías, donde una máquina necesitaba poner un rollo, una cosa que parece bastante extraña, la verdad, en estos tiempos, pero necesitábamos sacar fotos, no sabíamos cómo salían esas fotos, era una incógnita hasta que las llevábamos a alguna de las casas de Kodak, y lo que hacía la persona que nos recibía era revelar justamente esas fotografías. Después de unos días, a la semana íbamos, las retirábamos y nos encontrábamos con la sorpresa de cómo habían salido esas fotos. Generalmente las fotos salían fuera de foco, era todo un lío, pero era la tecnología que teníamos en ese momento y Kodak llegó a ser una empresa extremadamente exitosa y extremadamente posicionada a nivel mundial, al punto que lo que se denuncia abajo llegó a tener 140.000 empleados. Estamos hablando de una empresa de gran envergadura. Pero fíjense qué interesante, que seguramente este logo la gran mayoría lo debe conocer. Estamos hablando de Instagram. Instagram es una empresa que comenzó con 3 empleados, una empresa netamente de base tecnológica, cuyo negocio fue darle una vuelta de rosca al negocio, si se quiere, de la fotografía y de las imágenes, involucrado con tendencias que tienen que ver con socializar, que tiene que ver con las redes sociales, que tiene que ver con la interacción social que imponen los me gusta, los no me gusta, los comentarios, las reacciones, los filtros, la inmediatez. O sea, leyeron que era lo que se estaba demandando, que tenía que ver con una necesidad de tener a una velocidad más alta esto de las fotografías, poder, fíjense, nosotros podemos sacar fotos, si no nos gusta cómo sale la volvemos a sacar, en el momento que la sacamos la podemos compartir con todos nuestros amigos, podemos agregarle efectos, podemos mejorarla, podemos incluso publicarla y dejarla por mucho tiempo en ese álbum eterno de fotos que es nuestro perfil y nuestro feed como personal. Entonces, desde ese lado ha sido reconvertido y fíjense que con una reconversión en el modelo de negocios, incorporando e innovando en el modelo de negocios y incorporando nuevas tecnologías, como a un gigante como Kodak, que no logró encontrarle la vuelta a ese proceso de innovar y reconvertir, cómo terminó ganándole terreno y el mercado. Vamos a otro caso. Este seguramente lo deben conocer, Blockbuster, para quien no lo conozca, por ahí puede que haya alguno, era un videoclub, una cadena de videoclub muy famosa, muy conocida,
llegó a tener 60.000 empleados a lo largo del mundo, sucursales en prácticamente todos los países. Por supuesto que en su momento tenía un modelo muy innovador. ¿Cuál era ese modelo innovador? Tenía un montón de títulos, un montón de series, un montón de películas catalogadas y divididas en pasillos por género, donde se empezó a generar una disrupción desde cómo estaban concebidos los lugares, los videoclubs. Era toda una experiencia ir a Blockbuster. Cada oportunidad que me toca dar una charla y toco este caso, cuento la misma experiencia personal. Para mí era toda una aventura ir a Blockbuster. Cuando iba, era la salida que teníamos el fin de semana con mis viejos. Era todo una sorpresa llegar a encontrar el título que queríamos alquilar de película a la noche, ver si estaba, porque eso es otra cosa que también le tenemos que explicar a los jóvenes. No estaban todos los títulos disponibles porque alguien lo había alquilado previamente. Nos acercábamos al mostrador, pedíamos a ver si se había devuelto o no se había devuelto. Bueno, este caso de esta empresa que tenía un modelo muy atractivo no logró reconvertir o leer. Creo yo, más que reconvertir, por ahí es leer, encontrar el timing adecuado para hacer esa reconversión, que implica escuchar qué es lo que demanda el usuario y qué es lo que está pidiendo, quedarse como extremadamente tranquilos con que hay un acaparamiento del mercado, de lo que se tiene como justamente como mercado, como clientela fija. Bueno, ese proceso no llegó. Se deben imaginar quién lo terminó reemplazando, y tiene que ver con Netflix. De hecho, en su momento, los dueños de Netflix hablan con Blockbuster, le proponen este negocio que tenía que ver con un modelo más digital, un modelo más inmediato, que no implicaba tanto la presencia física, que no implicaba recursos de grandes locales edilicios para tener todos los títulos de forma física, sino que imponía un portal que de alguna manera uno accedía de forma inmediata y tenía un montón de títulos disponibles. Fíjense lo interesante también del modelo de Netflix, que lo que sucedió al principio era que no tenía una gran cantidad de títulos. ¿Por qué? Porque necesitaba ir abonando por los derechos de uso de las películas que iba subiendo a su plataforma. Todos los que de alguna manera probamos Netflix al principio no estuvimos tan atraídos por Netflix. Netflix no es lo mismo hoy que hace muchos años atrás. Hace muchos años atrás tenía títulos muy viejos. Bueno, Netflix lo entendió muy bien, que era una cuestión de tiempo, que era un proceso, y lo entendió también que para generar mayor cantidad de títulos, de volumen y de oferta para su público, generó una productora que genera contenido propio. Incluso no estuvo en el negocio solamente de el comercializar el alquiler temporal de series o películas, dibujos animados, etcétera, etcétera, sino que también se dedicó a producir, y hoy es una productora más que genera su propio contenido y que genera una oferta mayor para sus usuarios. Fíjense la diferencia en cantidad de empleados. Netflix arrancó con 30 empleados. Esto está marcando que evidentemente aquellas empresas que incorporan tecnología, que tienen procesos más innovadores, empiezan a requerir un capital de personas menor para poder llevar adelante emprendimientos que hoy son mundialmente reconocidos y que, por supuesto, luego empiezan a emplear mayor cantidad de fuentes de trabajo, mayor cantidad de profesionales, pero arrancan con emprendimientos bastante controlados y que tienen que ver luego con la incorporación de tecnología. Vamos a un caso por ahí más cercano. General Motors, automotriz gigante, enorme, que ha pasado por muchos vaivenes. Acá en Argentina, sin ir más lejos, en Rosario, tuvimos situaciones no tan agradables ni positivas en relación a la cantidad de personas que han quedado sin trabajo en la planta. Fíjense, General Motors llegó a tener 618.000 empleados a lo largo del mundo, por supuesto datos de referencia, pero como una compañía con una menor cantidad de empleados, Tesla, que es una compañía que dentro de su espíritu incorpora, por supuesto, la realización de automóviles, todo lo que corresponde a la parte automotriz, pero con
una fuerte vinculación con la tecnología, una fuerte vinculación con innovar continuamente, trascender barreras. Por supuesto que Tesla está muy reconocido por lo que corresponde con los vehículos autónomos y lo que tiene que ver con la incorporación de nuevas funcionalidades relacionadas a tecnología incorporada a los vehículos. Entonces empiezan a posicionarse desde el lado de la disrupción y la innovación en su propio modelo de producción, comercialización e incluso de fabricación de autopartes, con lo cual empezamos a ver que este tipo de empresas que son más innovadoras en su modelo, que principalmente lo que hacen es escuchan la necesidad que tienen sus usuarios y tienen la humildad de reconvertirse, bueno, logran un posicionamiento mayor y mantenerse en el tiempo por mayor cantidad de tiempo y llegada y alcance, que es hoy por hoy lo que termina de alguna manera marcando un poco hacia dónde va todo. Ahora bien, entonces la situación pareciese que es un poco esta, ¿no? Que cualquier tecnología va a venir a robarnos puestos de trabajo, que vamos a estar dominados como quien nos quiere vender una película de ciencia ficción por robots y que solamente vamos a terminar de perder continuamente puestos de trabajo y como se enunciaba en el primer slide, entonces estamos más cerca de que van a desaparecer empleos y que vamos a estar reducidos en esta posibilidad. Bueno, desde lo personal yo siento y pienso y soy un convencido que la tecnología tiene que funcionar para imágenes similares a esta que estamos viendo, a una colaboración, a una incorporación, a una articulación entre el mundo digital y el mundo humano, a aprovechar los beneficios y los aspectos positivos que incorpora la tecnología y los avances tecnológicos que logran incluso avances en cuanto a tiempo y descubrimientos que de otra manera sería muy difícil llevar adelante, e incluso esto de poder innovar en los modelos productivos y en la asertividad que tenemos para realizar tareas que se pueden decir que son reiterativas, operativas, que a lo mejor no aportan un gran valor agregado. Entonces esto empieza a ir un poco en contra de esa primera afirmación, como muy diferente a lo que veíamos hace unos slides atrás, que no es que van a desaparecer, sino que probablemente esos empleos van a ir reconvirtiéndose en función que la tecnología va a ir cubriendo tareas más rutinarias y operativas, y las personas van a tener que ir incorporando aspectos de la formación y de la capacitación que aporten un mayor valor agregado y que tomen otro rol en lugar de tener que avanzar con esas tareas operativas que tenemos que ir incorporándola con esta tecnología. Bueno, en esa línea me parece interesante como aporte y para ver hacia dónde va un poco el mundo. Seguramente esto lo deben conocer. Gartner es una consultora radar, una empresa que se encarga de ir evaluando qué va pasando en el mundo en materia tecnológica, trata de resumir todos los años ciertas tendencias, enuncia las 10 o 20 tendencias mundiales a nivel tecnológico e innovación, que son, a ver, por supuesto, una referencia. Como todos saben, existe una curva que tiene que ver con la adopción de las tecnologías. No todas las tecnologías, en la medida que aparecen, se toman de la misma manera. No todas las tecnologías terminan teniendo éxito. No todas las tecnologías que tienen éxito hoy lo han tenido en el momento que salieron. Hay una cuestión de adopción cultural que también es muy importante, pero lo que hace Gartner es mostrarnos para dónde las empresas mundiales a nivel tecnológico están yendo y dónde está la preocupación y dónde están los aspectos a considerar. Bueno, de estas 10 vamos a revisar algunas. Ellos lo dividen en 3 ejes que tienen que ver con inteligencia, tiene que ver con el eje digital y tiene que ver con ese eje que tiene que ver con el mesh o con esta cuestión más vinculado a las relaciones, a los vínculos, a estos núcleos que van apareciendo como nuevos aspectos y nuevas formaciones. Entonces, desde ese lado vamos a empezar a revisar algunas y vamos a entrar en la primera, que tiene que ver con los dispositivos autónomos.
Un ejemplo concreto de dispositivos autónomos tiene que ver con los vehículos autónomos y lo que veía en relación a Tesla, por ejemplo, y muchas otras que vienen trabajando. Este video que estamos viendo es de BMW. En concreto, ellos proponen un esquema de 5 niveles para automatizar y darle esa autonomía a los autos. Un primer nivel que hoy ya lo tenemos en muchos vehículos, que tiene que ver con la asistencia ante determinadas situaciones. Ejemplo, lo que son los controles de velocidad. Fíjense, el siguiente nivel tiene que ver ya con una asistencia incluso en el manejo, activándolo, desactivándolo. Un tercer nivel que tiene que ver con correr la vista del manejo y que el auto tenga la posibilidad de asistir al conductor. Un cuarto nivel que ya impone una independencia mayor, es decir, no estar mirando e incluso estar con el cuerpo en una posición hasta de descanso ante ciertos momentos en donde se puede lograr. Y un quinto nivel que ya tiene que ver con una autonomía completa y que incluso propone una reconversión en el proceso de fabricación de los autos, que tiene que ver con cambiar la disposición de los asientos incluso internamente. A ver, sobre esto está claro que BMW no va al quinto nivel inmediatamente, entiende que es un proceso de maduración, entiende que es un proceso de ir evolucionando tecnologías, pero fíjense como una compañía que arrancó con vehículos como los que conocemos hoy tradicionalmente, empieza a aplicar aspectos vinculados a la innovación en los vehículos y que va proponiendo ese esquema de 5 niveles para ir dotando de cierta inteligencia, cierta autonomía a elementos que anteriormente por ahí pensábamos que no lo podían llegar a tener. Otro ejemplo concreto que tiene que ver con esto de la autonomía en cosas, ¿no? Bueno, y por supuesto un ejemplo concreto tiene que ver con los robots, algunos que nos suenan más familiares, otros que nos parecen más lejanos. El primero que vemos en el cuadrante superior izquierdo es de una compañía que se llama Boston Dynamics, que lo que propone es generar la movilidad de un humano replicada en un robot. Bueno, por supuesto con las limitaciones que van encontrando en la construcción de lo que van realizando, pero fíjense que ya dota al robot de poder correr, de poder saltar, de tener la capacidad de esquivar elementos, de girarse, de replicar muchísimas cuestiones que antes sería impensado que un robot pueda hacer. El siguiente cuadrante, que es el que está a la derecha superior, son por ahí los robots que a lo mejor estamos más familiarizados a ver y tiene que ver con lo que acá y en el mundo se conoce como la tendencia y la industria 4.0, es decir, a las plantas de producción industrial, dotarlas de brazos robóticos, dotarlas de procesos automatizados para tareas repetitivas que tienen incluso dificultad y complejidad y cierto peligro para quienes lo tienen que operar, que lo hagan a través de robots que lo asistan en el proceso con el valor agregado que tiene esa cuestión. Lo que veíamos en el tercer cuadrante, es decir, en el que está en la parte izquierda inferior, son robots utilizados para delivery. Ustedes me dirán, ese robot acá no dura ni 5 minutos porque se lo roban o porque probablemente se cae por el bacheo. Bueno, por supuesto, existen limitaciones, como decíamos antes, desde lo cultural. ¿Cuán preparada está una sociedad para poder ir incorporando estas tendencias tecnológicas que el mundo va de alguna manera proponiendo? Pero imagínense en un campus cerrado, en una industria, en un parque industrial, tranquilamente este tipo de robots que hacen delivery o que trasladan cosas de lugar a lugar podría ser una opción concreta, con lo cual ahí se está mostrando una alternativa que tiene que ver con la logística y con el delivery. Y el cuarto cuadrante tiene que ver, este seguro lo han visto porque ha sido bastante publicado y en los medios ha aparecido, también es de la empresa Boston Dynamics, es ese perro robot que lo que va mostrando y lo verdaderamente interesante es cómo a través de su cerebro y del procesamiento de las imágenes
va teniendo la capacidad de esquivar obstáculos que incluso no están siempre en el mismo nivel, va subiendo escaleras, va tomando otras velocidades. Fíjense que va transitando por lugares extremadamente complejos para un robot. Entonces, desde ese lado, ahí bueno, es como se ve cómo hace la navegación en el mapa, utilizando inteligencia artificial, utilizando procesamiento de imágenes, utilizando sensores, mucha tecnología que hoy la tenemos presente y que incorporada en este tipo de tecnologías puede lograrse en este tipo de resultados. Después los usos y las aplicaciones diría que son infinitos. Han salido noticias de este robot de Boston Dynamics utilizado por la policía para hacer primeros controles e inspecciones, con lo cual creo que es infinito el tipo de usos que podemos tener en este caso. Bueno, el mundo de la robótica ha ido evolucionando y avanzando muchísimo en este último tiempo. Eso es lo que tiene que ver con uno de los ejemplos, y para cerrar con lo que son los vehículos autónomos o cosas que tienen autonomía, vemos el mundo de los drones, que me parece que en este estamos bastante familiarizados, tanto drones que son para uso más amateur como para uso profesional. En este video, por supuesto que es una interpretación de cómo funcionaría, pero existe este tipo de dron, es un dron desfibrilador que tiene la estructura de cualquier dron como el que conocemos, pero tiene incorporado un desfibrilador, con lo cual ante una situación de emergencia o de urgencia, es un dron ambulancia, que fíjense lo que está arriba, es el tiempo que demora desde el momento en el que la chica llamó hasta que llegó a destino. De ahí tiene un parlante con el cual se comunica con el servicio de emergencia y se le va indicando cuáles son el paso a paso que tiene que ir haciendo para asistir a la persona que está sufriendo un ataque al corazón o algún tipo de descompensación. Y desde ese lado podría llegar a tener, ni siquiera la palabra lo describe bien, un valor agregado enorme. Bueno, podemos salvar una vida porque el tiempo en esto es crucial, con lo cual un ejemplo concreto de darle autonomía a cosas tiene que ver con drones, que incluso también se utilizan con cámaras, se utiliza mucho en el mundo del agro, se utiliza mucho en el mundo de la industria, con lo cual esta tendencia es una de las que más viene creciendo en el último tiempo. Eso como 3 ejemplos concretos de darle autonomía a cosas y vehículos y darle movimiento y movilidad a través de la inteligencia y del software a elementos tecnológicos. Vamos a otra de las tendencias, que tiene que ver con los gemelos digitales. Esto desde lo personal creo yo que es una de las más interesantes y se habla en el mundo que es una de las que más proyección va a tener en los próximos años. Por ahí hay muchos de ustedes que ya lo conocen. El concepto de gemelo digital, para el que no lo conoce, implica una representación digital de un objeto físico, es decir, tener el equivalente en digital de esa representación digital de algo que físicamente existe. Ejemplo, una turbina de un avión y tener la réplica digital de la turbina de un avión. Ahora, la réplica digital de la turbina de un avión tiene que digitalmente replicar el comportamiento de la turbina del avión, es decir, cómo va rotando, cómo va girando, en el caso como vamos a ver en el siguiente video, que tiene que ver con el mundo de la salud, esto propone una representación digital de cada uno de nosotros mismos, tener una réplica de las personas. En concreto ellos se focalizan en el corazón. Entonces, ¿qué tiene de interesante todo esto? Que cualquier tipo de tratamiento, medicamento o posible acción a realizar sobre el corazón de una persona, en lugar de hacerlo sobre el corazón físico de esa persona, se realizaría en un modelo controlado y simulado, en ese modelo de gemelo digital, con lo cual cualquier consecuencia que pueda llegar a tener ese tratamiento no va a impactar inmediatamente en la persona, sino
que lo va a hacer sobre ese gemelo digital. Esto desde ya me parece una disrupción enorme, me parece una innovación de lo más increíble, porque tiene que ver con todos esos efectos secundarios que generan tratamientos sobre, en este caso, el corazón de una persona. Imagínense los avances que pueden lograrse si uno tiene la posibilidad de simular cómo afectaría una innovación médica, una innovación que tiene que ver con nuevos medicamentos, nuevos tratamientos, que a lo mejor no están probados hoy en día en humanos, bueno, probarlo en un gemelo digital y ver los impactos y consecuencias que esos tienen, y si son positivos, recién ahí pasar a una instancia física. Bueno, desde ese lado, el concepto de gemelo digital, esto es una ejemplificación. Hay muchísimos en el mundo de la industria, como les decía, se utiliza para hacer réplicas de grandes máquinas, de turbinas, de, por ejemplo, centrales hidroeléctricas, y ver si estaría sometido a determinadas condiciones climatológicas, cómo funcionaría, cómo se podría llegar a degradar, en el caso de altas temperaturas, cómo llegaría a responder. Bueno, tiene que ver con el proceso de simulación, que anteriormente se armaban modelos de simulación en software específicos. Bueno, el concepto de gemelo digital tiene que ver un poco con eso y tiene que ver con representarlo digitalmente. Vamos a otra de las tendencias tecnológicas. Hablamos de lo que se conoce como experiencias inmersivas, y acá tenemos que tocar dos conceptos que para muchos por ahí son conocidos y tiene que ver con realidad virtual y realidad aumentada. Lo primero a decir es que no son lo mismo, eso es lo primero a mencionar. Realidad virtual impone poder sumergirnos en un mundo completamente digital, es decir, a través de lentes o a través de alguna tecnología o algún hardware o cascos de realidad virtual, sumergirnos completamente en un mundo y en un entorno que es 100% digital. Por el contrario, la realidad aumentada lo que propone es también con algún tipo de hardware, sea un casco, sean lentes, sea cualquier tipo de innovación o de tecnología que vaya saliendo a lo largo del tiempo, estar en un entorno físico, pero que en ese entorno físico también hayan apariciones e interacción con elementos digitales. Entonces, esa es la gran diferencia que incorpora el caso de la realidad virtual y la realidad aumentada. Ejemplos en concreto sobre esto. El primero, esta es una empresa de turismo que a través de realidad virtual hace vivir la experiencia de comprar un ticket de viaje a un destino específico. Bueno, ¿cómo lo hace? A través de la posibilidad de ver en qué asiento te vas a sentar, en qué posición va a estar en el avión, cuando llegaste al aeropuerto, qué auto querés que te recoja, cómo lo comprás, qué prestaciones tiene. Hay una representación digital de toda esa experiencia que vos vas a vivir físicamente cuando viajes y hacértela vivir digitalmente a través de un modelo de realidad virtual. Los resultados de esto, por ahí a nosotros nos parecen un poco lejanos, pero en el mundo se habla que quienes prueban y tienen esa experiencia previa de meterse en este entorno digital y probar, genera un aumento enorme en la compra y en la adquisición de los paquetes turísticos que ofrecía esta empresa. Con lo cual es una forma de acercar esas experiencias que uno va a vivir cuando viaje y que, bueno, lo haces de un modo digital. Y este segundo tiene que ver con una empresa conocida, que es Ducati, que a sus operarios, a través de la tecnología de realidad aumentada, genera tutoriales interactivos para que operen, arreglen y construyan un motor. Bueno, en este caso, fíjense que el operario lo que va haciendo es, en función de indicaciones que le van apareciendo sobre el motor, esas indicaciones son digitales, es justamente ese elemento digital que va apareciendo en esta realidad aumentada que se propone, le va indicando qué tiene que ir haciendo en una especie de paso a paso, lo va marcando con una luz
de un color si lo hace correctamente, con una luz de otro color si no lo hace correctamente. Imagínense el valor agregado que tiene el capacitar a alguien a través de esta tecnología. Lo estás haciendo en ese momento. Aprendés mientras lo haces. No te tenés que leer un libro y recién ahí pasás de la teoría a la práctica para llevarlo adelante, sino que mientras lo vas practicando, vas aprendiendo cómo hacerlo. Bueno, hoy por hoy en Argentina, en empresas de la provincia, de Rosario, se empieza a utilizar muchísimo esta tecnología de realidad aumentada para capacitar a operarios, especialmente cuando el operario tiene que manipular alguna máquina que puede implicar algún riesgo para esa persona. Entonces, desde ese lado, es sumamente atractivo este tipo de tecnología que bueno, genera ese gran diferencial de aprender mientras uno va haciendo. Vamos a otra tendencia. Esta seguramente la escucharon, porque ha sido quizá la que más ruido ha generado en el mundo en el último tiempo. ¿Por qué? Porque la principal implementación de blockchain, que es el Bitcoin, tiene que ver con lo que mueve al mundo y que es el dinero, y que, bueno, generalmente ese tipo de noticias tiene mayor impacto que otras. Pero lo interesante de esta tendencia tecnológica, que muchos cuando surgió decían que iba a ser tan disruptiva como lo fue Internet cuando salió. Bueno, yo tengo algunas dudas sobre eso, pero creo que es un modelo interesante, y lo que me parece más importante sobre esto de esta tendencia tecnológica de la cadena de bloques o blockchain, tiene que ver con el modelo, el cambio de paradigma del modelo que se propone. Nosotros estamos acostumbrados a un modelo centralizado, es decir, cuando nosotros queremos realizar una transferencia bancaria desde una persona a otra, tenemos que pasar por una entidad intermedia que centraliza esas operaciones, esas transacciones. Estamos hablando de un banco. Es decir, necesitamos un actor que centralice todas las cosas, todas las decisiones, que si puedo hacerlo, si no puedo hacerlo, si tengo saldo, si no tengo saldo. Sí o sí tengo que pasar por esa entidad intermedia, en este caso que es el banco. Bueno, lo que propone blockchain es pasar de ese modelo centralizado a un modelo descentralizado. Es decir, que en lugar de depender de una entidad bancaria, como decíamos anteriormente, es decir, que si yo tengo, por ejemplo, soy uno de los bancos chiquititos que se ve ahí y tengo que pasar por pasarle dinero a otra entidad que es otro de los bancos chiquititos que figura ahí, tengo que pasar por un banco que me autoriza a mí a pasar por sus protocolos, por sus autorizaciones, por sus controles, por su regulación, para poder realizar ese intercambio, en este caso de dinero. Bueno, con la aparición de blockchain lo que se propone es un cambio en el paradigma, y decíamos que es un cambio de paradigma que tiene que ver con la descentralización del control. ¿Y qué propone? Propone que si alguien necesita realizar una transacción, necesita enviarle algo a alguien, vamos a hacer el ejemplo del dinero porque por ahí es lo más sencillo de comprender. Lo que propone el modelo de esta tendencia tecnológica de blockchain es que esa transacción sea autorizada, en lugar de por un modelo centralizado, lo sea por un modelo descentralizado. Es decir, que todos los nodos que forman parte de esa red sean quienes autoricen, le llegue la notificación de que esa persona A le quiere enviar dinero a la persona B, y que todos ellos validen, porque cada uno de ellos tiene una copia de que si esa persona puede hacerlo o no, validen, autoricen, y si todos dan la autorización para poder realizarlo, esa transacción se puede llevar adelante. Con lo cual, sucede que en lugar de depender de una única entidad para que autorice si se puede o no realizar una transacción, tenemos una serie de entidades, un conjunto de entidades que tienen todos una misma copia de lo que queremos hacer y autorizan o no si eso se puede realizar. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, tiene muchísimos beneficios porque primero no dependemos de una única entidad, segundo tiene mayor control porque existen copias idénticas
de lo que se quiere realizar en cada uno de los nodos. Existe una descentralización del modelo, con lo cual el poder está distribuido y no está unificado en uno solo. Desde ese lado se propone algo totalmente innovador y totalmente disruptivo en lo que propone, en este caso, el envío de distintas transacciones. El ejemplo, le decíamos, más concreto y la implementación por ahí más reconocida de blockchain es Bitcoin. Bitcoin seguramente lo deben conocer todos, tiene que ver con el mundo de las criptomonedas y tiene que ver con ese intercambio de una moneda digital que funciona igual que una moneda física, es decir, yo puedo comprar y vender cosas e intercambiar esas cosas a cambio de bitcoins. Hoy los bitcoins cotizan a cualquier tipo de moneda. Ahí tienen el equivalente de lo que estaba en 2019 y lo que equivale hoy en día un bitcoin. Fíjense cómo ha evolucionado y fíjense cómo la innovación tecnológica de algo termina generando un modelo económico en sí mismo. Bitcoin, cuando salió, no valía absolutamente nada. De hecho, se habla que la compra de la primera transacción que se realizó con bitcoins fue la compra de 2 pizzas, la más cara del mundo, porque se compraron 2 pizzas por el valor de un bitcoin. Fíjense que se compraron 2 pizzas por el valor de 5 millones de pesos argentinos, con lo cual hoy en día, eso fue por supuesto muchos años atrás, ¿no? Pero hoy en día, como eso ha generado un modelo económico en sí mismo a través de una disrupción tecnológica, a través de una innovación tecnológica, y que está basado en este modelo de descentralización y que está basado en que no haya un banco por detrás que regule estas criptomonedas, sino que la misma blockchain, la misma red, los mismos nodos sean quienes regulen este intercambio uno a uno entre cosas por otras cosas digitales que en este caso se llaman Bitcoin. Después, el tema de esta tendencia tecnológica, creo yo que muchas veces ha ido frenándose en su adopción porque se pretende entender, esto es una opinión personal, ¿no? El funcionamiento interno de esa blockchain. Y probablemente no es tan necesario comprender cómo funcionan los tecnicismos de la blockchain para poder utilizarla. Hoy hay muchísimas blockchain públicas, hay muchísimas proyectos de criptomonedas, incluso que uno puede subirse y que también puede trabajarlas, y que se pueden crear las propias criptomonedas que uno quiera, países que vienen trabajando sus propias monedas, sus propias criptomonedas, con lo cual me da la sensación que a veces hay una barrera porque al no terminar de comprenderse cómo funciona este modelo de pasar de centralización a descentralización, de comprender dónde están esos nodos, cómo interactúan esos nodos, hay una resistencia a implementar esta tecnología. Y la realidad es que muchas personas que manejan no saben en detalle cómo funcionan los tecnicismos de un auto y sin embargo lo operan igual. Entonces, desde ese lado, pienso yo que esta tecnología, en la medida en la que muchos empiecen a simplificar la implementación de la misma, sin tener que ponerse a explicar los tecnicismos, va a hacer que tenga una adopción mayor que la que hoy en día tiene. Bitcoin ha sido de alguna manera un poco más masiva, creo yo, porque toca una cuestión clave como es el dinero, pero existen otro tipo de implementaciones que están sobre la blockchain y que no tienen que ver con el dinero. Este, por ejemplo, es un ejemplo de portal de compra y venta de criptomonedas, pero existen otros que no implican intercambio de moneda, sino que lo que implica es un modelo de control, como decíamos, descentralizado de algún tipo de cuestión. En este caso, esta empresa lo que propone es que el currículum de una persona esté subido a una blockchain y que todas las instituciones que figuran en ese currículum tengan la posibilidad de certificar que esa persona ha trabajado o no ha trabajado y poder validarlo y no validarlo en función del trabajo que ha realizado. Con lo cual acá lo que se propone no es una cuestión de dinero, de intercambio monetario, sino que lo que se propone es descentralizar esto de que el control del currículum lo tiene uno, que tiene el currículum y lo envía y pone cualquier tipo de referencia. Después, por supuesto, uno puede
validar y hacer llamados y demás, pero no existe una tecnología que proponga subir algo y de alguna manera validar entre todos los nodos de esa red en donde esté subida, en este caso el currículum de una persona, si realmente esa persona ha hecho un buen trabajo, no ha hecho un buen trabajo, encontrar personas y demás. Otro ejemplo concreto tiene que ver con la historia clínica de las personas, subirlo a una blockchain y que todas las instituciones médicas puedan interactuar y poder tener acceso y vínculo con la historia clínica de esa persona, subido a un esquema de justamente descentralización, que cada institución tenga una copia igual de lo que es la historia clínica de cada una de esas personas. Esta tecnología lo permitiría. Hoy por hoy lo que tenemos son bases de datos individuales en cada uno de los dispensarios de salud, privados o públicos, que tienen cierta historia clínica de esa persona, pero si uno se atiende en otro lugar, probablemente esa historia clínica de esa persona no esté disponible en esa otra institución médica, con lo cual, bueno, lo que propone esta tecnología es decir, bueno, hoy está esa infraestructura para poder subirlo a un único lugar y que los distintos lugares médicos, puedan tener ese acceso a esa historia clínica. Después ejemplos de utilización en este caso Bitcoin y demás, hay muchísimos. Acá hay algunos recortes de Australia y cómo propone pagar un café. Acá mismo en Rosario, el bar El Cairo te acepta Bitcoin para poder pagar un desayuno y tranquilamente lo puedes hacer, y tiene que ver con las billeteras digitales. Bueno, tiene que ver con esos modelos de disrupción, esos modelos de innovar en lo tradicional que tiene un determinado modelo de negocio, innovar y generar nuevos modelos de negocio, es decir, nuevas posibilidades de generar nuevos negocios. Y otra tendencia tecnológica muy importante que tiene que ver con el mundo en el que vivimos y que tiene que ver con la masividad de los datos y cómo nosotros exponemos esos datos muchas veces sin darnos cuenta. Todos tenemos redes sociales, todos tenemos páginas que visitamos, todos utilizamos aplicaciones de mensajería instantánea. Toda esa información que se comparte, todos esos datos que se comparten, procesados, son información de valor para las empresas que tienen la capacidad de procesarlos. Con lo cual hay una tendencia tecnológica que viene hablando el mundo que tiene que ver con la privacidad y la ética, y qué se puede y qué no se puede en relación a esto. Conflictos hay muchísimos. Los casos más rutilantes tienen que ver con, por supuesto, las aplicaciones que son más masivas y que todos utilizamos. Facebook ha tenido muchísimas complicaciones en relación a esto, al punto que su CEO ha tenido que ir a declarar ante jueces y ante las mismas cámaras y tratar de explicar cómo es la situación que ha sido muchas veces inexplicable y que ha tenido que pedir disculpas sobre la utilización que se hace de los datos. ¿De qué estamos hablando en concreto? Habrán escuchado sobre lo que ha sucedido con Cambridge Analytica, esa empresa que tiene un gran manejo de datos y que de alguna manera Facebook ha liberado perfiles y que ha compartido información que estaba en sus servidores, lo ha puesto disponible, y eso ha tenido una implicancia también en elecciones de Estados Unidos. Pero como esos ejemplos hay muchísimos, y más allá de que se visibilicen esos ejemplos, es tomar conciencia sobre la exposición que nosotros aceptamos al utilizar redes sociales, al compartir gustos, opiniones, subir fotos, imágenes y cualquier tipo de datos que decidimos exponernos y decidirnos mostrarnos, y está en cada uno de nosotros tomar conciencia y generar ese contrato, si se quiere, tácito entre la empresa que te da esa aplicación y uno, y saber hasta dónde uno quiere mostrar y dónde no quiere mostrar. Otros ejemplos, fíjense por ejemplo cómo noticias en BBC aparecen sobre Google y Facebook y la dificultad que tiene este tema de proteger la privacidad y cómo empiezan a aparecer nuevos términos y condiciones. El mismo iOS en su última versión de sistema operativo ha
lanzado un método, según ellos, seguro para utilizar las credenciales de acceso a cualquier tipo de portal, con lo cual las grandes empresas tecnológicas están mirando y están generando funcionalidades y hay equipos de trabajo que se preocupan y se ocupan de esta gran problemática que tenemos, que tiene que ver con la privacidad y que tiene que ver con la ética, hasta dónde está dentro de los patrones y de lo aceptable y de lo no aceptable, visibilizar y exponer esos datos que nosotros terminamos dejando libres y accesibles a este tipo de empresas. A ver, con esto, como decía antes, es un tanto complejo decir hasta dónde uno acepta y no acepta, porque la realidad es que en la medida en la que utilizamos una red social y subimos una foto, estamos de alguna manera entendiendo, espero que sea así, que entendemos que esa información queda almacenada en un lugar. Muchos hablamos de la nube. Bueno, la nube son servidores de una empresa que está en alguna parte del mundo y que tiene ese dato. Bueno, sobre ese dato, teniendo la capacidad de procesarlo, hay un poder y una cantidad de información para quien lo puede procesar enorme y que puede marcar un diferencial muy grande. Entonces, desde ese lado, esta tendencia tecnológica empieza a estar muy, pero muy presente. Con esto cerraríamos ese primer pantallazo de tendencias tecnológicas y de para dónde el mundo de alguna u otra manera está tratando de mirar y de ir. Por supuesto que hay muchísimas, hay cada vez más disrupciones tecnológicas, más rápido, es otro de los patrones que se viene sucediendo a lo largo del tiempo, que las innovaciones empiezan y las disrupciones empiezan a darse en periodos más cortos de tiempo, con lo cual eso está dando una conclusión muy puntual, y con esto cierro y doy lugar a cualquier tipo de preguntas y consultas, a que las empresas, con lo cual las personas, porque las empresas están hechas de personas, se den el lugar y el tiempo para poder innovar, para poder aprender sobre nuevas tecnologías, nuevas formaciones, nuevos saberes, porque son ellos los que van a generar estas disrupciones tecnológicas y los que van a estar sometidos a esas disrupciones tecnológicas, con lo cual cuanto más formación y conocimiento tengamos, más preparados vamos a estar para poder adaptarnos a este mundo tan veloz y de cambio tan rápido que se nos viene proponiendo. Bueno, muchísimas gracias y totalmente disponible a preguntas. Bueno, Nacho, la verdad muchas gracias, muy amplia, muy rica tu presentación como siempre. Nos abre la verdad que muchísimos interrogantes y desafíos. La idea sería que los que asistieron, en todo caso, pongan en el chat si ya las tienen armadas o la armen ahora, las preguntas que tengan, así rápidamente las podemos procesar y compartir con Ignacio y iniciar un intercambio en este sentido. Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo andas? Muy bien, muchas gracias por la charla, muy esclarecedora en muchas cosas. Yo te quería consultar, te cuento brevemente, no sé si sabes lo que es el mundo del stream. Es algo que también, al igual que muchas de las cosas que comentaste, está tomando relevancia ahora. Yo lo hago como hobby, en tiempo libre, estoy cursando la carrera de Ingeniería Eléctrica, por lo que el tiempo no es una cosa que abunde, pero bueno, es más recreativo. Te quería preguntar si tenés alguna idea más o menos de qué se trata el stream, algún consejo que pudieses dar para progresar. No, la verdad que yo soy muy nuevo, nunca me he atrevido, esto es lo más cerca que estoy de emprender, digamos, y bueno, quería saber si tenías alguna recomendación. Bueno, a ver, para ver si estamos hablando sobre plataformas en las que utilizás, o utilizás alguna puntual, alguna específica.
Sí, la plataforma de Twitch, la más masiva, digamos. Bien, bien, bien. Bueno, a ver, sobre eso, nosotros yo tengo un par de amigos que dicen que el fútbol está muriendo y me parece que va un poco en esa línea del fútbol tradicional como lo conocemos y los deportes como los conocemos. Hay una tendencia muy clara tiene que ver con los deportes electrónicos y todo el mundo de los deportes electrónicos que de alguna manera han sido los que han empezado a masificar en gran parte de todo esto que tiene que ver con el streaming y todo lo que tiene que ver con ese nuevo modelo de negocio. A ver, yo desde lo personal consumo algunos que bueno, son reconocidos y que por ahí tocan algunas tendencias, y me parece que tiene que ver con esto de quiero ver lo que yo quiero ver cuando lo quiero ver y de la manera que lo quiero ver. Me parece que el mundo de la media ha ido de alguna u otra manera ayornándose a esa cuestión. Desde lo personal pienso que va a haber una fuerte tendencia a moverse y a volcarse hacia el streaming, hacia todos los profesionales que se dedican a esto. Como consejo, la verdad yo no soy un experto en la materia, pero me parece, o lo que yo veo de grandes, o los que tienen muchísimos seguidores y demás, es que más allá de un hobby, se toma como una profesión. O sea, es un trabajo en sí mismo, es la generación de un contenido de calidad que realmente aporte desde la calidad de lo que uno consume, ya sea desde lo que se ve, es decir, desde el diseño, desde el propio look and feel, desde lo atractivo de ver algo que te llama la atención por lo visual, pero también desde el mismo contenido. Entonces, creo yo, si tuviese que dar una recomendación de vuelta, no soy quien para darla y por ahí hay que preguntarle a alguien que hace streaming, pero creo que tiene que ver con eso, tomarlo como un trabajo en sí mismo, como una profesión en sí misma, y esa preocupación de generar contenido de calidad que hoy en día, bueno, marca una diferencia. Muchísimos profesionales que estaban en televisión se han ido moviendo a esta plataforma y empiezan a generar programas y partidas de streaming o mismo sesiones de streaming donde se tratan temáticas puntuales y se llega a una masividad de visitantes enorme. Entonces, diría eso, de tomarlo como una profesión y por ahí empezar como un hobby, pero pensarlo fuertemente en tomarlo como una profesión. Claro, claro, te entiendo, te entiendo. Muchas gracias. No, por favor. Ignacio, buenas tardes, nuevamente. Diego. No, yo un poquito quería consultarte en base a la experiencia también emprendedora y empresarial, también desde esta iniciativa que es la cooperativa Texo y a través de la participación tuya en diversas instituciones. Uno a veces cuando obviamente tiene acceso a diversas, o a conocimiento, ¿no? El acceso a conocimiento de diversas innovaciones que se están dando en el mundo y que por supuesto a nosotros también nos atraviesan acá en Argentina, también tiene un poquito a veces la sensación de que hay determinadas innovaciones, no sé si de carácter más disruptivo, radical, por ahí digamos todo también llevan determinados procesos incrementales en muchos de los casos, que obviamente después por ahí puede conducir, ¿no? O desembocar en alguna innovación más radical, pero uno a veces tiene la sensación de que muchas de estas innovaciones nos llegan, ¿no? También a veces a nosotros. Entonces, en ese orden, la consulta era si por ahí, en base a este conocimiento y a estas redes de relaciones también en las que vos participás, si vos por ahí visualizás que en Argentina nosotros tenemos algunas capacidades, ¿no? O algunas formaciones en algunos sectores en los que podamos tener algún potencial mayor, por sobre a lo mejor otros tipos de sectores, en los cuales hacer foco
para trabajar desde diversos ángulos, ¿no? Desde plataformas de innovación, desde unidades académicas, desde el lugar que cada uno nos toque, de una manera un poquito más, más con una lupa y que podamos a lo mejor, como quien dice, sumarnos a toda esta situación y a esta ola de una manera un poquito más focalizada, ¿no? Donde podemos llegar a tener mayores posibilidades de explotar nuestros recursos como para potenciar desde ahí, ¿no? A nuestra ciudad y a nuestro país, quiero decir, ¿no? Donde vos ves que puede haber mayores posibilidades para trabajar, ¿no? Sí, la verdad que el abanico es amplio, en algunos casos posiblemente estemos un poquito más lejos de esas fronteras de innovación que en otros, y bueno, en ese sentido también está bueno ver un poquito en dónde podríamos llegar a tener más chance independiente. Cada uno está claro que deberá tener la posibilidad de orientarse hacia donde vaya, ¿no? Lo digo, a donde quiera ir, pero por ahí a lo mejor hay una posibilidad donde uno sepa que por ejemplo se pueden poner recursos, delinear políticas públicas, ¿no es cierto? También en conjunto con diversos actores y donde en definitiva, bueno, podamos hacer pie, digamos, un poquito mejor en esta nueva economía y sociedad del conocimiento también, donde con el tema de globalización también un poquito nos toca jugar, ¿no? Bueno, a ver, en esa línea, yo lo que pienso, espero no tratar de ser lo más objetivo en el comentario, pero creo que hay una clara demostración de que la industria vinculada a la tecnología, a lo que hoy se conoce como la industria del conocimiento, lo que tiene que ver con software, es la industria que más potencialidad y posibilidades de escalar hoy tiene. En Argentina el campo es la primera industria, le sigue la industria automotriz y en tercer lugar está la industria del conocimiento, una industria que hace tiempo no era considerada tan industria. Entonces, pienso yo que en cuanto a números y en cuanto a capacidad de generación de fuentes de trabajo, es quizá hoy la que más alternativas propone. Hoy el mundo de la tecnología es una especie de burbuja dentro de nuestro país, porque a cuanta empresa de base tecnológica vos le preguntás, todos te dicen, yo no tomo más proyectos porque no tengo gente con quien atenderlo. Entonces, en un país donde necesita tanto trabajar, bueno, parecería que hay algo que hay que resolver ahí. O sea, tanta gente pretende trabajar, una industria te está diciendo necesito gente para trabajar, bueno, me parece que hay que generar ese marco de política a mediano y largo plazo que apoye en una industria que tiene esa potencialidad. Y no solo de generar un trabajo local, sino generar un trabajo a nivel global, porque hoy la tecnología no tiene barreras, geográficas, principalmente porque el setup inicial de cualquier emprendimiento de base tecnológica es bastante económico. ¿Qué quiero decir con eso? Necesitas personas, el conocimiento de esas personas, lo cual es lo más complejo de conseguir, y después una computadora y un escritorio, una mesa, cosas que medianamente se consiguen sin tanta inversión inicial. Entonces, la potencialidad que tiene para poder insertarse en el mundo esta industria es enorme. Además de toda esa cuestión, hoy la tecnología cruza prácticamente todas las industrias que nos imaginemos, desde los bancos, las empresas aseguradoras. Hoy un banco, si no le funciona el home banking, tiene que parar y tiene que dejar de funcionar. Una empresa aseguradora, si no tiene un sistema que emita las pólizas, no puede seguir funcionando. Cualquier tipo de industria que nos imaginemos viene cruzado fuertemente y afectado fuertemente por la tecnología. Entonces, desde esa línea pienso yo que todo lo que tenga que ver con tecnología entendida en su sentido amplio, y cuando digo su sentido amplio, hablo de la biotecnología, hablo de todo lo que tiene que ver con alimentos, tiene que ver con diseño, tiene que ver con desarrollo, con software, con hardware, con telecomunicaciones, con telecomunicaciones o la parte más vinculada a la fibra. Bueno, hay muchísimas cosas dentro de eso, y haciendo doble clic, la tendencia vinculada a inteligencia artificial creo yo que es algo que me parece que es una especialización
bien interesante como para considerar para los próximos años. Hoy prácticamente todos los software incorporan algoritmos de inteligencia artificial y la inteligencia artificial se tiene que hacer, valga la redundancia, cada vez más inteligente, con lo cual los profesionales que tengan conocimientos en eso seguramente van a ser muy requeridos. Todo lo que tiene que ver con datos y ese famoso perfil de científico de datos es de los más buscados a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el volumen de datos que se tiene y que generamos, como decíamos antes, es abrumador y el que tiene la capacidad de procesarlos tiene un diferencial muy grande. Entonces, desde ese lado me parece que va un poco la mano. En el general diría que tiene que ver con la industria del conocimiento. En el puntual y específico diría que tiene que ver con inteligencia artificial, con datos, con robótica, con analítica. Eso me parece que son un poco las mayores profesiones o las mayores tendencias que marcan un poco el horizonte de los próximos años. Bárbaro, muchas gracias. Sí, Lucas. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí. Sí. Perfecto, muchas gracias. Ante todo, bueno, muchas gracias por la charla, muy interesante. Te quería consultar, yo soy estudiante del SC y bueno, estuvieron hablando un poco de este concepto de la inteligencia artificial, base de datos, que son áreas que efectivamente ya son importantes y lo van a hacer en un futuro, pero a mí particularmente me gusta mucho la parte de geometría computacional y procesamiento de imágenes. Y quería consultar, digamos, qué perspectiva tenías respecto a estas áreas en el futuro tecnológico. Muchas gracias. Bueno, primero al contrario, muchas gracias a vos y a ustedes por escuchar. A ver, me parece que las perspectivas son enormes al punto que cada vez que el ejemplo más concreto y más específico es lo que, o al menos desde mi perspectiva, es lo que nos toca hacer y ver en la vida cotidiana. Cuando nos metemos en Google, por ejemplo, y nos queremos loguear a una página, lo primero que hace es darte una imagen que está dividida en cuadraditos y que te hace catalogar y te dice indique dónde hay un semáforo, indique dónde hay... Bueno, eso tiene que ver justamente con esto de procesar las imágenes, entrenar los modelos de inteligencia artificial y que cuando uno después hace una búsqueda de un semáforo a través de una imagen sepa que es un semáforo y no es otra cosa. Entonces, todo lo que tiene que ver con la analítica y puntualmente lo que tiene que ver con el procesamiento de imágenes, desde mi perspectiva tiene un escalamiento enorme. No sé, por ejemplo, por contar un caso puntual, nosotros dentro de la empresa fabricamos drones y una de las aplicaciones que realizamos con la fabricación de drones es el procesamiento de las imágenes capturadas con los drones. Y ese procesamiento es a través de inteligencia artificial, es a través de machine learning, es a través de deep learning. Entonces, desde ese lado, me parece que es muy grande el potencial, me parece muy interesante y creo yo que todo lo que tiene que ver con la parte así más amplia de analítica, que puede ser a través del procesamiento de las imágenes o de datos que a lo mejor no son semiestructurados y que a veces no son tan fáciles de interpretar, me parece que tiene una gran potencialidad. Perfecto, muchas gracias. Hola Ignacio, buenas tardes. Hola Mariano. ¿Qué tal? Yo, bueno, gracias por la charla, estuvo muy buena, porque estuve leyendo un poco estos días también mucho de lo que era el blockchain, todo esto, que como vos decís, tiene mucho tecnicismo, mucho lenguaje que es difícil para la gente común de entender. Yo estudio en mecánica y mi perfil es muy técnico, muy orientado a, a métodos de fabricación, a diseño de elementos de máquinas y eso, y el tema de incorporar tecnología a nuestros diseños es algo que a mí es un desafío para mí, muy grande. Y bueno, pero por ejemplo, como vos decías, acá en Argentina el agro es lo más importante. Y leí, por ejemplo, un artículo de unos chicos que usaban inteligencia artificial para, por ejemplo, detectar malezas y poder esparcir perdón, para poder dosificar mejor lo que es fertilizante o lo que es insecticida, perdón, herbicidas, haciendo, como entrenando a una computadora que como
tenía que ver con el tema que dijo el chico antes, análisis de imágenes o algo así. Entrenaba la computadora para reconocer esas malezas y dosificaba ahí, digamos, en esos puntos y no desperdiciaba en todo el campo lo que es el químico. Eso está muy bueno. Y por otro lado, con Mariana vimos un artículo un par de clases atrás de el Internet de las cosas. Unos chicos que también tenían un emprendimiento de que colocaban sensores en equipos que querían controlar, electromecánicos, querían controlar algunas variables, por ejemplo, cómo estaba funcionando ese equipo de una manera remota. Entonces eso lo hacían también recopilando datos con estos sensores y a través de internet le llegaban a su centro de controles. No sé a dónde tenían la oficina, eso muy a fondo no lo vimos, pero ellos hacían eso, el análisis de los datos estadísticos para hacer como un mantenimiento predictivo. Y entonces, conectando con lo que dijo también la persona anterior de que en qué se puede potenciar nuestro desarrollo, yo creo que tenemos que agarrar, por ejemplo, no sé si concordás conmigo, en cosas del agro que arrancan, qué sé yo, de los fierros, pero ver cómo incorporarle el tema de la inteligencia artificial y el Internet de las cosas y conectar todo eso al tema de análisis de datos para optimizar los recursos. Sí, mirá, ahí sobre los chicos que trabajan este dispositivo que utiliza inteligencia artificial, son los chicos de Deep Agro, somos amigos, son unos capos, la verdad que los chicos son re piolas y desarrollaron algo que está buenísimo. Sí, están muy bueno. A ver, en concreto, yo creo que va un poco por ahí, por donde vos lo estás nombrando. Hoy las principales tendencias tienen que ver justamente con esto, con dotar de cierta inteligencia a cosas que inicialmente pareciese que no la tendrían. El campo tiene la particularidad que está muy tecnificado, porque si vos vas a cualquier expo Agro, Agroactiva, cualquiera de esas super expo anteriores que eran masivas antes de la pandemia, encontrás un montón de tecnología vinculada a los fierros, a lo tangible que se utiliza en el campo. Y hay una inversión muy grande de los productores para ir tecnificando en esa línea. Pero, siempre hay un pero, todo lo que corresponde a software, al agro, todavía le cuesta, le falta, hay como un recambio generacional que todavía no se ha dado, donde no se termina de interpretar con precisión cuál es el verdadero valor agregado de este tipo de plataformas que te dan cierta información de valor a través de inteligencia artificial o algoritmos de procesamiento de imágenes y demás. Pero pienso yo que es una cuestión más generacional. Creo que con el paso del tiempo, con que el hijo del productor que hoy está empiece a involucrarse un poco más y tenga más a mano las tecnologías que hoy en día están, se empieza a utilizar. Porque, a ver, por ejemplo, nosotros con el tema de drones hemos trabajado con algunos productores y nos sucedían dos cosas. Uno, íbamos con los drones, nosotros entendiendo que aportaban un valor agregado muy grande, y veían volar el dron y era más un espectáculo del vuelo del dron más que el valor agregado que aportaba el dron en sí mismo. Entonces, ahí había un ejemplo concreto de cómo lo terminaban mirando. Y después, por otro lado, cuando nosotros agarramos y decías, bueno, tenés esta plataforma que te predice con el 90% de asertividad el tipo de rinde que vos vas a tener en ese lote, y el productor lo que te contestaba, y el técnico del campo te contesta, no, pero yo ya sé casi con un 100% por cómo viene el viento y cómo ese pájaro está moviéndose de acá para allá. Entonces voy a decir, hay dos lenguajes bastante distintos, ¿no? Un lenguaje que tiene que ver muy con el aprendizaje y la experiencia de cómo se venía haciendo de una manera, una cuestión más cultural, y como hoy las nuevas generaciones de alguna manera van tratando de imponer estas condiciones. Bueno, va a tener que la inteligencia artificial también aprender de eso. Entonces, sí, totalmente. O sea, no solamente de los sensores y
y de los radares o los satélites climatológicos, sino que también hay que aprender también, digamos, incorporar esa información de las personas que saben. Desde ya Porque por ahí el hombre sí. ese ve el viento, pero la verdad que tiene razón. Te lo dice por algo. Sí, ni hablar que es así. No hay que decir, no, mirá, yo vengo con esta tecnología y porque es inteligencia artificial y tengo sensores, te lo predigo mejor que vos, ¿no? Hay que como que encontrar el punto medio ahí. Es tal cual lo estás diciendo, porque aparte la asertividad era altísima también, no es que estaba mintiendo esa persona. Con lo cual creo yo que hay una retroalimentación entre cómo viene funcionando hoy el sistema y las nuevas tecnologías, cómo pueden de alguna manera ir incorporando todo eso y de alguna manera, diciendo esto que decíamos al principio de la charla, tratando de darle lugar a las nuevas generaciones de los nuevos productores a que aporten mayor valor agregado y que una tarea más operativa, más predecible, más predictiva, se haga a través de esta tecnología y no tanto del humano, y que el humano pueda hacer otro tipo de actividades. Va un poco por ahí el secreto, desde mi opinión, ¿no? Se me ocurre un montón de cosas, porque yo vengo de una familia de productores y decidí estudiar ingeniería mecánica para ver cómo podía yo ayudar en el campo. Pero haciendo cosas que tengan que ver con la mecánica. Qué sé yo, hay un montón de maquinaria de riego, o para fumigar, o para cosechar. Yo veo un montón de posibilidades para incorporar. En ese caso, ¿a quién tendría que ¿con quién tendría que hablar, digamos, con qué tipo de empresa? ¿Con una de IT o con desarrollo de software? O sea, hay empresas acá en Argentina que, bueno, como Dipagro es la única que conozco hasta ahora. Pero... Sí, hay muchísimas. Hoy el mundo AgTech, es decir, las empresas que se dedican a aplicar tecnología para el agro, para el campo como un todo, son muchísimas. Muchas están en un estadio de startup, porque la realidad es que, esto que te digo, ¿no? Hay una cuestión todavía de ir incorporando tecnología, que todavía sucede, pero hay muchísimas en Argentina. Vos hablabas, por ejemplo, de pulverizaciones y demás. Nosotros desde Texo, que somos una empresa de base tecnológica, nos asociamos con una empresa que hace pulverizaciones, hace consultoría en pulverizaciones, que se llama AgroSpray, y entre los dos hicimos un nuevo emprendimiento que son pulverizaciones de precisión a través de drones. Entonces fabricamos un dron que lo que hace es con picos pulverizadores, aplica solamente donde tiene que aplicar y no con aviones o grandes avionetas que hacen una pulverización masiva. Entonces, creo que con quién tenés que hablar es un poco con los dos, con el que conoce el negocio, con empresas del campo, que conocen bien, con claridad, dónde duele el zapato en cuanto a las problemáticas que tiene el productor, el campo, y por otro lado con empresas de base tecnológica que hoy tienen muchísimas innovaciones y tecnologías para poder aplicar. Si hablas con los dos, es creo la conjunción perfecta para que empiecen a salir emprendimientos que tengan que ver con esto que estás buscando. Gracias, Ignacio. No, por favor. Un segundito, quería justo comentar, porque la verdad es que sí, es verdad, el tema del agro. Yo justo estuve hace un par de semanas con un ingeniero agrónomo de acá, yo estoy en la zona más de Venado Tuerto, estoy un poquito más lejos, y la verdad es que, bueno, hay una aplicación ya muy concreta que en agricultura de precisión, que es la medición del lote. Y esto, mientras más grande el lote, por lo menos en las conversaciones que había mantenido con él, mientras más amplios son los lotes, muchísimo más jugo se le saca, ¿no? Y la verdad que todo el tema de la aplicación del paquete tecnológico para la producción, en el caso de siembra directa, con la detección de las parcelas, la necesidad diferente que hay dentro de un mismo lote grande en su parcela, la verdad que ahí el cálculo de agregado de valor es muy clarito y sencillo. Es decir, cuando yo bajo la aplicación del paquete tecnológico porque no es necesario aplicar de más, los numeritos con los insumos en dólares
la ecuación se saca de una manera bastante, el mismo productor la puede sacar. Lo que pasa es que hay que hacer el ejercicio. Una vez que uno hace el ejercicio, dice, bueno, mira, la verdad que el ahorro, digamos, por no tener que aplicar de más, porque la verdad que no tiene sentido aplicar de más tampoco, porque el rendimiento no es que se va a disparar, no es necesario, tampoco se estresa, digamos, la tierra, no tiene sentido aplicar de más. Ahí se nota en los números reales, en la ecuación costo, por un lado, la utilización de la tecnología. Y por el otro lado también me comentó una experiencia que tuvieron muy interesante con dron, porque, insisto, siempre digo, estamos hablando de extensiones grandes, el técnico asesor, que habitualmente son ingenieros agrónomos, la realidad es que tiene una costumbre de caminarlo. Es decir, hay que caminar. Se baja de la camioneta y camina muchos kilómetros en condiciones climáticas diversas. Y la verdad que, bueno, asistieron con un dron ahí que tiene una precisión en las imágenes, que puede ver el estado de evolución de, por ejemplo, el poroto de soja, a un nivel que le ahorró muchísimo tiempo y esfuerzo, porque eso es un esfuerzo, aunque parezca mentira, el de la caminata en determinadas condiciones climáticas, ya que se trata de eso un poquito también, ¿no? Yo creo que el valor, por lo menos yo en estos dos casos estuvimos charlando, me pareció muy interesante. No digo que sea una aplicación a lo mejor a la generalidad de los productores, porque es diverso y está muy atomizada la cuestión esa, digamos, de la tierra y demás. Pero hay casos muy concretitos y muy puntuales, digamos, donde no es tan complejo valorizar. No, totalmente, y por ahí donde se ve un gran diferencial es donde cuesta más que crezcan cosas que uno quiere que crezcan. Acá tenemos la suerte de que la provincia es muy rica y que es muy productiva en cuanto al rendimiento que tiene el suelo. Entonces, en lugares más al norte, donde la tierra es más árida, donde cuesta más que crezcan los cultivos, el aplicar tecnología puede marcar una diferencia sustancial, porque justamente la cuestión económica tiene un impacto inmediato en todo esto, la cantidad de producto que se tira, la previsibilidad en cuanto al rendimiento del cultivo. Bueno, hay muchísimas cuestiones que en tierras a lo mejor no tan prometedoras como las que tenemos la suerte de tener acá en la región, bueno, empiezan a marcar una diferencia más grande. Bueno, ¿alguna pregunta? Veo una manito ahí. A ver, Mariana. Sí, quería, Ignacio, integrando un poco también las otras intervenciones y las reflexiones que hemos hecho, ¿cuál es tu mirada, tu apreciación en relación a la integración, el desarrollo, la implantación, la nueva disrupción que han tenido estas tendencias tecnológicas en este tiempo tan especial de pandemia? ¿Cuál es tu reflexión en este sentido? ¿Cuál es el proceso que has detectado en el mundo y en particular en nuestro país y en nuestras regiones? Bueno, está buena la pregunta. Yo lo que pienso es que no es que la pandemia creó estas tecnologías, porque parece como que muchos han descubierto muchas tecnologías gracias a la pandemia. La realidad es que la pandemia lo que hizo es ponernos en una situación de que había que hacerlo o había que hacerlo. Acá en Argentina, pienso yo, porque a lo mejor no estaba tan masificado, creo que se mejoró muchísimo el comercio electrónico, creo que se mejoró muchísimo todo lo que corresponde a la logística. Hoy por hoy el ejemplo más claro es alguien pide algo en Mercado Libre y la precisión que tiene Mercado Libre en cuanto a la fecha de entrega es prácticamente sin error, hasta con el horario de entrega. Y eso tiene que ver con que justamente
por detrás hay software que se encarga de sistematizar todo el proceso de entregas y todos los procesos logísticos, reduciendo costos también, porque tiene que ver mucho con eso. Pero pienso que en cuanto al impacto masivo que ha tenido, bueno, obviamente las plataformas vinculadas a la comunicación también han estado en boca de todos y muy utilizadas. Antes no era tan común hacer videollamadas, hoy parece que no nos podemos comunicar si no hacemos videollamadas. Anteriormente era incómodo hacer una videollamada, uno generalmente decidía llamar por teléfono y chau. Bueno, ahora ha cambiado radicalmente eso, tiene que ver un poco con esta cuestión de cercanía, de que uno se puede ver, de que se puede complementar un poco la comunicación, y eso me parece que en este último tiempo ha cambiado mucho. Después todo lo que tiene que ver, como decía antes, con el comercio electrónico ha cambiado, y el comercio electrónico también entendido de forma amplia. Comercios que anteriormente no tenían ni un WhatsApp y que hoy a través de WhatsApp les permite seguir vendiendo y seguir teniendo abiertas las puertas de su negocio, desde empresas y negocios que se animaron por primera vez a un carrito de compra, desde empresas que ya tenían y lo evolucionaron y de alguna manera pueden sacar datos y estadísticas de cómo viene su rendimiento, empresas que entendieron que el almacenamiento les termina rindiendo más que tener puertas abiertas su negocio, y que directamente comercializan todo a través de Internet. Entonces, me parece que todo lo que corresponde a comercio electrónico en este último tiempo ha explotado fuertemente, y bueno, se encontró una beta bien significativa en eso. Y después, vinculado a las personas y a algo que hacemos todo el tiempo, tiene que ver con la modalidad de trabajo. Me parece que hoy ya no es más una excepción el trabajo remoto, ya es una modalidad más, ya las empresas tienen que ayornarse en la prácticamente totalidad de los casos a que los profesionales puedan trabajar de forma remota, que es factible. Se han perdido los miedos ante eso. Antes había mucha resistencia a trabajar remoto porque uno no sabía qué era lo que estaba haciendo el colaborador, y que terminaba generando un poco esa cuestión de que el que estaba en su casa en realidad no trabajaba. Bueno, hoy lo tuvimos que hacer y es la forma que muchas empresas siguen funcionando, y que incluso pudiendo volver a la oficina se termina utilizando como una forma estándar de trabajo que funciona, que es factible y que bueno, me parece que llegó para quedarse. Después tiene un montón de connotaciones que incluso se pueden analizar con las consecuencias que puede llegar a traer en el mismo entramado urbano. Ya no es tan necesario eso de vivo cerca de donde trabajo, ya no es tan necesario esa cuestión. Entonces muy probablemente se habla de un cambio fuerte en el paradigma de la construcción de las ciudades, porque ya no va a ser tan necesario generar lugares tan céntricos o de tanta oferta inmobiliaria cercano a los lugares de trabajo, sino que mucha gente está como emigrando a lugares con otro tipo de espacios. ¿Por qué? Por la modalidad de trabajo, porque bueno, su forma de trabajo ahora es remota, entonces empieza a cambiar desde ese lado. Así que diría que tiene que ver un poco con eso, modalidad de trabajo, la comunicación ha sido fuertemente, lo que corresponde al comercio electrónico desde mi perspectiva en este país, que no lo tenía a mi entender tan aceitado como otros países el año pasado, y lo que va de este año ha cambiado fuertemente, y lo que responde a entregas, logística, me parece que ha mejorado muchísimo. La verdad que te agradecemos mucho. Ha sido muy rica y muy amplia, y seguramente, bueno, han quedado interrogantes, pero lo más importante es, como siempre, que un poco el objetivo que nos planteamos es más que nada despertar inquietudes, ¿no? Despertar posibilidades de que cada uno pueda pensar, ampliar horizontes, para decirlo de alguna manera. Después hay que construir el camino, así que se hace al andar. Muchísimas gracias, en serio, me parece que va por ahí, David. La verdad, el mundo de la tecnología es muy amplio, es un abanico muy amplio de posibilidades,
la intención de la charla de hoy era por ahí tocar pero muy superficialmente cada una de esas. Cada una de esas en sí mismo hay que hacerles muchos doble clic para llegar a lo que por ahí cada uno de ustedes va a terminar trabajando. Está bueno conocer para poder después, bueno, emprender en función de todas estas posibilidades que a lo mejor años atrás no estaban y que hoy abren un mundo de posibilidades y que bueno, están muy buenos utilizarlas y que también entender de que en Rosario, en Santa Fe, en Argentina, todas estas están. No es que las vemos de lejos, no es que son cosas que son de ciencia ficción o película. Hay empresas que se dedican a cada una de esas tendencias que vimos y que revisamos rápido. Hay empresas que requieren de todos ustedes, que son los que van a estar trabajando en breve. Así que nada, a formarse, a capacitarse y a meterle mucho también a algo que a mí me gusta decir mucho, que tiene que ver con la autocapacitación. Me parece que tecnología también pretende mucho eso, exprimir este tipo de cátedras, de encuentros para despertar ciertos puntos y después profundizar cada uno en investigar. Hay muchísimo material en la web, así que aprovechen todo eso que está buenísimo y es súper rico. Y de vuelta, muchísimas gracias en serio a todos por escuchar. Y como vos decías también, como es muchas de estas cosas como se están haciendo realmente acá, ya no es que, más allá de que a veces los ejemplos son muy conocidos, los grandes ejemplos que uno cita, pero hay muchísimos casos acá. Para todos aquellos que tengan mucha motivación con estas temáticas, también el polo es un espacio para ir a encontrarse, a hablar con colegas y ver experiencias concretas que seguramente le van a poder responder inquietudes, por lo menos en el estado del arte, digamos, ¿no? Que a veces en el sistema educativo siempre está en otra dinámica. Eso desde ya, y a todos vamos a estar recontra contentos de recibirlos en el polo, de que vengan algunas empresas, de que vengan al Espacio Maker, que está también muy bueno para que lo conozcan. Así que hecha la invitación.